Hace aproximadamente 16 años, cuando creí que estaba atravesando uno de los mejores momentos de mi vida, una bonanza económica, una crianza de 3 hijas preciosas y una esposa excelente, creí que todo estaba bien y que ese era el plano en el cual el Señor me quería tener. Pero por sorpresa y sin previo aviso, tuvimos un accidente que cambió rotundamente el eje en nuestras vidas. Cambió para siempre nuestras vidas y quedó marcado a fuego en nuestros corazones. Entonces fue cuando me detuve a pensar, todo lo que Dios hace siempre tiene un sentido. ¿Será que Dios permite algunos hechos en nuestras vidas que no son los que nosotros aprobaríamos? ¿Serán las pruebas a las que estamos pasando o atravesamos las que nos centran en la voluntad de Dios? Definitivamente sí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así dice 1 Corintios 27. ¿Quién puede enseñar a Dios? ¿Podrá el barro decirle al alfarero cómo debe formarlo? ¿Será que podemos nosotros cambiar el rumbo de lo que Dios tiene planificado para nosotros? Inmediatamente después de este accidente hubo silencio, un silencio que duró aproximadamente 4 meses, un aislamiento seguido del silencio que no permitió que estemos en comunión con la hermandad. Solo nosotros y Dios en silencio, solo nosotros con preguntas sin respuestas, al menos en ese momento inmediatas. Tuvimos que aprender a caminar en el silencio de Dios, en lo que Dios había permitido para nuestras vidas. Quisiera recordarles algo que pueda ayudar a ejemplificar mejor lo que quiero decir, hermanos. Jesús, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. El desierto es soledad, el desierto es aislamiento, el desierto está lleno de silencios. Pero en medio de la prueba, donde Satanás intentó reiteradas veces tentarles, su comunión íntima con el Padre, Dios, pudo salvarle para poder discernir un tiempo del otro. La soledad lo rodeaba, pero la presencia viva de Dios fue la que lo sostuvo en todo momento y finalizó los 40 días allí en el desierto en victoria, en la victoria de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos afirmados en el Señor, cuando tenemos comunión íntima con el Señor, el peor de los desiertos o el peor de los aislamientos no va a hacer que nosotros perdamos la esperanza ni la fe. Todas las cosas nos enseña la palabra de Dios, nos ayudan a bien. Tenemos que permanecer en el lugar donde Dios nos quiera tener. Es en la soledad donde comenzamos a disfrutar de la voz dulce de nuestro Señor y nuestro Maestro. Vivimos tiempos difíciles. El hombre se ha olvidado de su Creador. Sufrimos la consecuencia de un mundo que vive según el sistema humanista que lo gobierna, el egocentrismo, el consumismo nos ha llevado a esta decadencia moral e espiritual y a alejarnos de nuestro Creador. Hoy sufrimos la pesadilla de este virus, el coronavirus,
con un alto riesgo de muerte, siendo muchos y diversos las causas que lo ocasionaron. No importa. Lo importante es que estamos atravesando un momento difícil. Hoy más que nunca valoramos la amistad, el abrazo fraterno, el beso del hermano, la comunión íntima, el tomar un mate, un café, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:16, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En estos días, cada uno justificando el tiempo en el que Dios nos permite vivir, están diciendo que es un tiempo para volver al culto familiar, para cuidar de nuestros hijos, para cuidar la relación matrimonial. Si estamos pensando en volver o tener estos tiempos, es que en algún momento lo perdimos. Creo que como iglesia tenemos que revisarnos y volver a nuestras bases para mantenernos firmes en la verdad, porque tanto el culto familiar como la atención a los hijos, nietos, esposos, es algo de la dinámica normal en la cual tiene que vivir la iglesia. Queridos hermanos, las potencias mundiales han colapsado con este virus, el coronavirus. Estamos presenciando el deterioro de los Estados Unidos, de China, de Italia, de España, Gran Bretaña, sin tirar un solo tiro, sin arrojar una sola bomba. Todo el mundo se está estremeciendo ante el avance de este virus. Pero Dios siempre sigue teniendo el control. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 1. Hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, no ha detenido su obra. Él busca y está deseoso de encontrar corazones que reciban la directiva que viene de parte de Dios. Todos sabemos que la iglesia no es un salón, por eso la iglesia no ha detenido su marcha, no hace falta aclararlo. Todos hemos conocido que no dependemos de un salón, que la iglesia somos nosotros y dentro de nosotros la presencia viva de Dios. Todos sabemos que estamos también sujetos a las autoridades, pero esto no significa que tenemos que someternos a un régimen que no agrada a Dios
en muchos de sus aspectos. Sujetarnos a las autoridades es orar por ellas, porque dice la palabra que toda autoridad está puesta por Dios, aun las difíciles de soportar. Quiere decir que toda autoridad sí está puesta por Dios, pero que la función de la Iglesia es orar a favor de ellos para que hagan la voluntad de Dios. No quiere decir esto que tenemos que hacer caso omiso a todo lo que las autoridades digan, porque antes de obedecer lo que dicen las autoridades, estamos llamados a obedecer lo que dice la máxima autoridad, que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Oramos, sí, y obedecemos, en el sentido que las palabras y el consejo no contradigan la voluntad del Señor. Usamos versículos que fortalecen a veces posturas fuera de contexto. De otra manera, estaríamos diciendo que si estamos de acuerdo con todo lo que dicen las autoridades, estaríamos de acuerdo también con el aborto, con el matrimonio igualitario o con la ideología de género. Encontremos un equilibrio. Antes de estar sujetos a las autoridades, estamos sujetos a la máxima autoridad, que es la autoridad establecida por Dios, y a los que están bajo el gobierno de Dios, que van a rendir cuenta por sus hechos y por sus guías sobre nuestras vidas. Porque esto es lo que proponen las autoridades y es lo que viene para complacer a las multitudes. Dice el Salmo 2:4, Dios se reirá de todo aquel que no haga la voluntad del Señor. Dios se reirá de ellos. Salmo 2:4, porque solo Él es el Señor y el que reina. Y ojalá un día la Iglesia se sujetara a Cristo de la misma manera que ahora muchos dicen que tenemos que obedecer a las autoridades. Y sí tenemos que obedecer y sí tenemos que tener cuidado de los hijos y de los matrimonios. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero algunos se declararon en cuarentena antes que esté la cuarentena. Quiero decir que el pánico embargó el corazón de muchos y justificando pasajes y posturas han decidido sin mediar, sin escuchar el consejo soberano del Señor a través de la Iglesia. Así dijo el Señor: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos sacar estos pasajes que están muy claros en las Escrituras. No debemos evitar de leerlos. Amados hermanos, hablo al corazón de los mansos y humildes de corazón, de los que tienen sensibilidad espiritual para estar a la altura del momento histórico que nos toca vivir. Somos iglesia cuando no hay crisis social y somos iglesia cuando en medio de una crisis social estamos llamados a no descuidar nuestras labores. Las labores en las cuales el Señor nos permitió entrar. No son nuestros negocios, pero son los negocios eternos de Dios. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y no entrar en pánico como aquellos que no tienen al Señor. Lógicamente, en los momentos de dificultad es donde se ve surgir la verdadera iglesia del Señor. Sujetémonos entonces al consejo sano de la palabra de Dios. Tengo algunos versículos más, porque ¿cómo oirá el mundo si no hay quien les predique? Si nos recluimos en nuestras casas y no servimos a Dios de alguna manera, ¿cómo el mundo va a tener el amparo y el consuelo si la Iglesia no es el vocero de parte del Señor? Quisiera hacerles un breve comentario. Durante estos días recibimos un comunicado
del gobierno para solicitar, en caso de que esta pandemia se extienda, nuestros salones para poder poner camas y atender a la gente no con coronavirus, sino a la gente que no puede ser asistida en este momento en los hospitales, en las clínicas o en los lugares de urgencia. Así que estamos a la espera que este comunicado se confirme para ofrecer nuestros salones, que como dije al principio no son la iglesia, nadie duda que son salones, pero que sí están al servicio de la iglesia y del Señor para ofrecer los lugares como hospitales de campaña. Así que estamos orando y estamos confiando que si tenemos que ofrecer nuestros salones, va a haber un buen grupo de voluntariado desde nuestros hermanos, buenos discípulos, que a riesgo de su propia vida estarán predicando a los enfermos en nuestros propios lugares de trabajo, en el lugar donde cada domingo anunciamos la palabra de Dios. ¿No es esto glorioso? ¿O es para recluirnos y decir, no estaremos exagerando? ¿No estaremos extralimitándonos? No, Señor, en nuestros propios salones tenemos la posibilidad de predicarles a cientos de personas el Evangelio eterno que Dios nos dio. Claro, es un desafío y es el compromiso para algunos de nosotros, no para los que se declaran en cuarentena antes que ésta surja. Es un desafío para los verdaderos discípulos, no para creyentes solamente, sino para discípulos. Es un desafío para los que no racionalizan la fe, para los que tratan de justificar posturas sin que ésta sea existente. Hermanos queridos, estamos sujetos en buen tiempo o en mal tiempo. Para Dios los tiempos difíciles son tiempos de oportunidad para la Iglesia. En la historia de la Iglesia está regada de mártires, de hombres que en medio de pandemias y epidemias, en medio de situaciones difíciles, llevaron el Evangelio a miles, a hombres y mujeres que estaban sin Cristo, sin Dios. Y claro, muchos de ellos murieron. Pero por esos mártires llegó el Evangelio a nosotros, por hombres que no acomodaron versículos bíblicos, que no se rebelaron contra la máxima autoridad que es la de Dios, sino que tuvieron un oído sencillo para oír y ponerse en disponibilidad para hacer lo que está en el corazón de Dios. Somos la mano de Dios, somos la prolongación de Cristo. Aún el Señor no permite a los ángeles anunciar el Evangelio. Este privilegio se lo dio a la Iglesia. Y les recuerdo, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar y momento, lo más grave, que no es tan grave que puede suceder, es que alguno de nosotros pierda la vida. Pero el que pierda la vida por causa de Cristo, la va a salvar. Entonces no pensemos tanto en nosotros mismos, sino pensemos en multitudes que están muriendo sin esperanza y sin Dios. Entonces, estamos esperando el comunicado de Dios y espero que sobren de parte de todo el pueblo de Dios las propuestas de venir a ayudarnos, si esto fuera necesario, para atender a los enfermos a través de un voluntariado o aún de la limpieza de nuestros salones. Tampoco hemos detenido la marcha en el comedor. Algunos toman como inconsciencia atender a los más necesitados. Dios tiene sensibilidad por los que sufren. No podemos nosotros mirar hacia otro lado. Así que la gente sigue teniendo hambre, aún con el coronavirus. Los que no tienen un lugar de trabajo seguro, no tienen qué trabajo llevar adelante y están por las calles desamparados como ovejas que no tienen pastor. Hemos tomado el compromiso de no suspender la actividad en el comedor y de preparar diariamente, agregando el día domingo, una vianda para que las personas puedan llevarse a casa y no agravar su sufrimiento. Muchos de estas personas, algunos de muy escasos recursos, como nunca se están juntando para buscar y clamar a Dios. Hombres y mujeres que no son discípulos, pero viendo el servicio de la Iglesia y el mensaje que les estamos transmitiendo sin detener
su alimentación, están reflexionando delante de Dios. ¿No vale la pena el riesgo, hermanos? No es arriesgar a los hermanos tontamente, es avanzar en medio de la dificultad, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En estos días, también visitando con algunos hermanos, hemos tenido el privilegio de escuchar la entrega de algunas personas al Señor, de ser libres de idolatrías, de ser libres de la desesperanza y que reciban al Señor. Son tiempos de cosecha, son tiempos que tenemos que aprovechar sabiamente, aunque respetamos todo lo que las autoridades están sugiriendo y lo cumplimos, pero la emergencia tiene que ser atendida. Un buen médico no se aísla de los pacientes, sino que aún a riesgo de su vida, como ya hemos visto en muchas noticias, tiene que atender la urgencia. La Iglesia es la que sana el alma y el corazón. Entonces tenemos que estar a la altura de la circunstancia que estamos viviendo. Un pasaje, Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Hermanos, si realmente el señorío de Cristo está en nuestras vidas, y yo creo que sí, no tengo ninguna duda, hagamos lo que el Señor haría en este momento. Mi pregunta es, ¿tenemos cuentas claras con Dios? Nuestro temor es perder la vida porque en nuestro inconsciente solamente está lo que piensa este mundo, que hay que vivir la vida y disfrutarla. Porque lo peor que puede pasarnos, y no sé si es lo peor, sino es lo mejor, es irnos con Cristo. El apóstol Pablo dijo, por todo y en todo estoy puesto en estrecho. Si tengo la necesidad de quedarme por ustedes, está bien, pero pienso que mejor estaría con Cristo. Tengamos cuentas claras con Dios. Tengamos un hilo conductor en nuestros pensamientos que mantenga coherencia con nuestro Creador y con la palabra que ya nos fue dada. Hebreos 11 habla de algunos que fueron muertos a filo de espadas, otros fueron aserrados, otros murieron en prisiones, en cárceles sucias, en un aislamiento total, y ninguno de ellos desistió de la fe. Un último pasaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos queridos, el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus casas, las familias. Este es un tiempo, sí, para reflexionar. Es un tiempo donde el mundo se tiene que volver a Dios y nosotros que estamos en Cristo, ponernos en disponibilidad para que Dios haga a nosotros como Él quiere, como una hoja llevada por el viento. Pero no es cualquier viento, sino es el viento del Espíritu. Dios les bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes. No sé si salió todo bien, me equivoqué en algunas cosas. Por ejemplo.